Y el año pasado, si no mal recuerdo, el año pasado se implementó ya la nueva reforma laboral aquí en el estado de Morelos, una reforma que dicen mejorará la atención al trabajador en asuntos legales, en asuntos en los que pues hay discrepancias, hay problemas en su trabajo. ¿De qué se trata la reforma? Recientemente vimos una protesta de parte de los abogados por el cierre, justamente caminando apenas estaba esta reforma cuando cerraron un centro de conciliación, el que está aquí en Jojutla. Bueno, para hablar un poquito más del tema y que tengamos un conocimiento cabal del mismo, esta mañana hemos invitado a la jueza laboral Adriana Amelia Navarro González para que nos dé puntual detalle de este tema que implica pues a todos los trabajadores. Así es que le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Cuéntenos por favor los momentos de esta reforma laboral y cómo impacta a los trabajadores. Claro, muchas gracias por la invitación. Mira, la reforma empieza desde la Constitución, la reforma constitucional en el 2017. Desde ahí viene un arduo camino en el que se ha implementado después con la reforma ya a la ley, un arduo camino de cambiar de lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales y ahora ser parte de lo que es el Poder Judicial. Este camino ha sido transitado por etapas, son 3 etapas. Morelos estuvo en la segunda etapa y, como usted bien lo dijo, se implementó a partir de noviembre del año pasado. Estos procedimientos se llevan en 2 sedes, por decirlo así. La primera sede es una sede prejudicial, sí, es lo que conocemos como el centro de conciliación, y la segunda sede es ya en el Poder Judicial, ya cuando se lleva un juicio formalmente. Correcto. ¿Esta reforma ya está entonces al 100% aquí en nuestro estado? Aquí en Morelos sí, todavía faltan estados por implementarse. Se planeaba o se planea que se implemente a partir de mayo de este año, ya para que toda la República esté bajo la reforma. Ya todo el país. Ya todo el país. ¿Qué sí. tan adelantados o rezagados andábamos en Morelos? Pues no, en realidad creo que estábamos en un término medio, como le comentaba. Sí, exacto, estábamos a la par. Como le comentaba, se implementó en 3 etapas y nosotros estuvimos en la segunda etapa implementando. En realidad estábamos en un término medio de todo el país, sí. Correcto. Cuéntenos, por favor, cómo era el sistema anterior y, bueno, entre paréntesis, cuéntenos los que estaban en el sistema anterior, qué va a pasar con ellos. Y bueno, y después, ¿cómo era antes el proceso y cómo va a ser o cómo es ya prácticamente ahora? Sí, claro. Anteriormente el proceso se llevaba ante las juntas de conciliación y arbitraje. Creo que la mayor diferencia que se realiza es que ante las juntas había tanta carga de trabajo que pasaban muchos años. Estamos hablando, en promedio se calculaban unos 6 años por juicio, para desahogar el juicio. Ahora la reforma nos permite estar ante los juzgados, ante los tribunales en el Poder Judicial, y se planea o se prevé un promedio de 4 a 6 meses para desahogar todo el procedimiento. ¿Y en la práctica desde noviembre para acá estamos viendo eso? Sí, sí lo estamos viendo. Incluso tenemos ya desde Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, ya tenemos expedientes cerrados. Y creo que eso es algo muy importante porque quiere decir que la reforma realmente está funcionando. Uh-huh. Sí. Decían los abogados que por las condiciones, las dificultades a veces, los centros de conciliación que por ejemplo aquí en Jojutla no están, también desanimaban al trabajador a presentar denuncias. ¿Hay alguna estadística o alguna información en este sentido? La estadística del centro de conciliación no la manejamos, uh-huh, porque el centro de conciliación es un organismo descentralizado y pertenece al Poder Ejecutivo. Nosotros como Poder Judicial únicamente tenemos una vez que han pasado del centro hacia nosotros. El cambio realmente ha sido, parece ser que el centro ha hecho su trabajo porque no estamos recibiendo la misma cantidad de demandas. Creo que eso es algo bueno, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ahora que, como usted lo menciona, desapareció el centro de Jojutla, hemos tenido pláticas con el director del centro para que al final de cuentas no se detenga la implementación.
Si bien es cierto, los trabajadores tendrán que trasladarse a Cuernavaca, se están buscando los mecanismos y las formas de apoyo entre el Centro de Conciliación y el Poder Judicial para que avancemos y esto no se detenga. Correcto, entonces la diferencia, nos explicaba, es que antes un trabajador, primero, ¿qué tipo de trabajadores son los que acuden a este nuevo sistema de justicia? Todo tipo de trabajadores, desde el trabajador del hogar hasta el trabajador del campo, trabajadores de los tiendas, obreros también, obreros, los todos. Sindicatos también. Ajá, que no estén al servicio de los gobiernos, entiendo. Exacto, que no estén al servicio de los gobiernos. Y hay un apartado que hay cuestiones federales, pero realmente aquí en el estado casi no tenemos esos juicios, menos en esta zona sur, vamos. Los sindicatos que trabajan para los ayuntamientos, los trabajadores del gobierno estatal, ¿a dónde acuden? Ellos siguen yendo al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que viene funcionando normalmente. Correcto, entonces aquí un dato importante, lo ha dicho la jueza. Primero, hay que ir en un problema laboral, un despido injustificado, reducción de salario, todo este tipo de cosas, sí. ¿Verdad? Ante estas circunstancias hay que ir primero, nos explica, a un centro de conciliación, que son estábamos hablando de que aquí en Jojutla hay un centro de conciliación que está ahí en el módulo de justicia, pero lo cerraron recientemente. Se supone que hay uno también en Cuernavaca y uno también en Cuautla. Así es correcto. Como le comentaba, el Centro de Conciliación de Jojutla pues no es a cargo del Poder Judicial como tal, correcto. Es a cargo del Ejecutivo, pero seguimos en pláticas y esperamos que el cierre sea solamente temporal. Bien, aquí se dan entonces las pláticas conciliatorias. Si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, vamos a ver el caso de que se llega a un acuerdo, ¿ahí ya se resuelve? Sí, ahí se puede resolver, ahí mismo se puede firmar el convenio y con eso concluye. ¿Y ese convenio es obligatorio para ambas partes? Así es. Ahora pasamos al caso B, donde no hay solución, es cuando ya llega al tribunal. Es cuando llegan con el tribunal, se presenta una demanda, prevén unos plazos en realidad muy cortos, en unos 20 días la contestación, después una audiencia preliminar para resolver sobre las pruebas, y la audiencia de juicio para desahogar ya las pruebas. En esa misma audiencia se debe dictar sentencia. Estamos hablando de máximo, entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio debe de haber 20 días. Es muy corto en realidad el tiempo. Claro, que esa es la idea, y también la intención es que sea sin presiones, ¿no? De que pues no te va a dar tiempo, que el nuevo sistema es diferente, que ahora tienes que aceptar, ¿verdad? Tiene que haber una conciliación real, auténtica y basada en la ley. Así es, y aun cuando ya se inicie el juicio en el tribunal, nosotros también tenemos el principio de conciliarlos, ¿no? A lo mejor no tuvieron una conciliación en el centro, pero ya con lo que son las pruebas, puedes llegar a un arreglo antes de la sentencia, por supuesto. Claro, y se necesita un abogado, su señoría, se necesita un abogado para presentar una denuncia. Un trabajador que nos esté viendo y tenga este problema, ¿necesita un abogado para ir a estos centros de conciliación? Ante los centros de conciliación no es necesario un abogado. Incluso el centro tiene la facultad de asesorar al trabajador para que él pueda venir allá a los tribunales. ¿Es como estos abogados de oficio, algo así? Así es, y tampoco en el Ejecutivo tampoco desapareció lo que es la Procuraduría del Trabajo. Entonces, incluso por parte del centro que reciban la asesoría, y si no es posible, por parte de la Procuraduría del Trabajo. Y ya en caso necesario, pues no sé, a lo mejor sí se necesita alguien que represente tus intereses ya si no hay acuerdos, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, decíamos, nos detenemos unos minutos en los centros de conciliación, ya cerraron el de Jojutla, hay mucha protesta, es deseable que se reabra, esto facilitaría mucho, ¿verdad? Sí, por supuesto, acortaría mucho más los tiempos. Sí. Acercaría incluso la justicia, como dicen los abogados, a la persona que tiene esta necesidad, porque en este momento se tiene que trasladar hasta Cuernavaca. Sí, en este momento tendrían que trasladarse hasta Cuernavaca. Quiero ser muy puntual, nosotros en el tribunal hemos recibido gente y hemos hecho algunas gestiones ante el centro para poder acercarlo hacia nosotros. Correcto, y
Entonces en este momento ya está funcionando, nos explicaba que sí se están viendo resultados. Preguntábamos nosotros qué va a pasar con los rezagados, los que estaban en el otro sistema, y de pronto se hizo esta transición. Los que ya estaban iniciados en el anterior sistema se van a concluir en el anterior sistema. El inicio de los tribunales laborales no implicó el cierre inmediato de las juntas. Las juntas de conciliación y arbitraje tienen que acabar con su trabajo que ya habían iniciado. Lo que sí, y quiero hacer mención porque recientemente recibimos una demanda en ese sentido, es que si la reinstalación se llevó a cabo con el viejo sistema, es decir, ante las juntas, pero el despido ya sucedió en esta fecha de noviembre para acá, ya podemos conocer nosotros, aunque haya un antecedente. Correcto, entonces si se resolvió en el sistema anterior y se da otra circunstancia en este, ya se trataría con el nuevo sistema, ¿no? Así es. ¿Qué sabemos de el mismo sistema en otros estados del país? ¿Se implementó antes? ¿Está funcionando bien? Está funcionando bien, están reflejando, claro, por supuesto, altas cargas de trabajo, pero nada que se compare con el rezago que venía en el anterior sistema. Correcto, entonces son buenas noticias para los trabajadores, malas que no haya un centro de conciliación aquí en Jojutla. Fíjese que cuando hablábamos con los abogados, pues nos explicaban, y creo que hoy entendemos mejor la importancia de estos centros para llegar a negociar, ¿no? Claro. Van las partes con ánimo de evitar complicaciones mayores y ahí podría resolverse. Esperaremos, como dice Adriana, que pronto se reabran estos lugares importantes para los trabajadores, que como también dicen los abogados, para no enfrentar juicios engorrosos, tardados, complicados, pues los trabajadores no denuncian. Creo que debemos cambiar esa idea, debemos abonar a la cultura laboral, saber que la ley puede estar al alcance o debe estar al alcance de cualquier trabajador, ¿no? Así es, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que así sea, ¿no? Estar con la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias a la jueza Adriana Amelia. ¿En qué distrito está? Estamos aquí en Jojutla. Aquí en la ciudad judicial. Sí, en la ciudad judicial, avenida 5 de febrero 227. Y es otra cosa importante, cuando uno va a iniciar una demanda laboral, pues primero serían los centros de conciliación, ya no sería aquí, bueno, por el momento en Jojutla. Si está en Cuautla, sí. Si está en Cuernavaca, también ahí. Sería en estos centros. Si no lo hay, pues hay que ir a Cuernavaca. Y la segunda parte sería ahí en los juzgados, en los tribunales. En este caso, en Jojutla está en la ciudad judicial. Muchas gracias, magistrado. No es magistrado, ¿verdad? Es jueza. Jueza laboral, Adriana Amelia Navarro González, que nos ha explicado clara y puntualmente cómo es este asunto, para que también le entremos nosotros, ¿no? Que empecemos a entender este nuevo sistema. La intención es que sea más rápido y más benéfico para el trabajador. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego.